En su dossier está el sistema linfático, que lo vamos a saltar, para irnos a la exploración regional. Cabeza. En examen físico regional debe ser metódico, sistemático, céfalo-caudal. Debo examinar desde cabeza hasta los pies. Si tengo un paciente con una afección cardíaca, ¿puedo observar signos de cardiopatía en la cabeza? Sí. ¿Qué signos hasta ahora he llevado de problemas cardiológicos a nivel de cabeza? La boca, los labios cianóticos, ¿ya? Decíamos labios cianóticos y una palidez peribucal, facies aórtica. Facies mitral, ¿cómo era? Labios cianóticos, nariz cianótica, región malar cianótica, con la palidez del resto del rostro. Facies mitral. ¿Qué más? Si tiene una cianosis, los labios y la cara están azulados. Habíamos visto que podía ser cianosis central o periférica. Y podía ser consecuencia, la periférica justamente, de una insuficiencia cardíaca derecha. Y la, evidentemente, central puede ser por problemas respiratorios y cardíacos también. Insuficiencia izquierda. Entonces afecta la hematosis. El paciente que viene flexionando y extendiendo la cabeza, signo de Muset, que me orientaba a qué? Insuficiencia aórtica. Habíamos dicho, el paciente abre la boca y la úvula sube, baja. Signo de Müller, que me orientaba a insuficiencia aórtica. Las venas ingurgitadas del cuello, que me orientaba a taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca derecha, dijimos, aparte de el tema de la pericarditis constrictiva y el neumotórax, que lo habías mencionado. Entonces vemos que hay hartos signos, que seguramente vamos a ir sumando más todavía, relacionados a que tenemos que examinar, ¿no es cierto?, evidentemente, todas las regiones, porque los signos no voy a encontrar solo en corazón. Y a veces el error grande que cometemos, que cuando viene un paciente que se está agitando, que tiene disnea, y pensamos en un problema cardíaco, agarramos el estetoscopio, examinamos corazón, y como no me quedó claro, porque no encontré mucho o nada, le pido su electro, una ecocardiografía, y le voy pidiendo puros estudios y a ver qué sale. Cuando dirá hay que examinar. El tiempo evidentemente es reducido y tenemos que aprender a seleccionar maniobras y técnicas de exploración dependiendo de la anamnesis, a dónde me está encaminando. Por eso es que habíamos dicho el 50% del diagnóstico es anamnesis. Una buena anamnesis te va a encaminar hacia un buen camino, hacia el diagnóstico. Una anamnesis mal realizada o inadecuada no te va a apoyar y vas a quedar, ¿no es cierto?, perdido en cuanto a la posibilidad clínica. La cabeza. Cuando hablamos de la inspección, palpación, percusión y auscultación, lo aplicamos en la cabeza. Pero seguramente la percusión y la auscultación no lo hacemos de rutina. Pero cuando hablamos de la inspección, es la que más signos nos aporta. Y seguramente al hablar de la inspección tengo que hablar de la forma, del tamaño, de la simetría, ¿no es cierto?, de las características de la piel en cuanto al color, en cuanto a las lesiones primarias, secundarias, faneras, ¿no es cierto?, y finalmente del movimiento. Y si hablamos de la forma del cráneo, estas imágenes nos van mostrando que el cráneo puede tener diferentes configuraciones, que pueden no representar ninguna patología. Pero si queremos, ¿no es cierto?, darle un nombre al tipo de cráneo, de acuerdo a la característica que se va mostrando, lo que hacemos es sacar el índice cefálico. Tendría que medir el diámetro transverso, que puede ser el diámetro bitemporal, dividirlo por el diámetro antero-posterior, ¿no es cierto?, fronto-occipital o occipito-frontal, desde la glabela hacia la protuberancia occipital externa, y los voy a multiplicar por 100 para tener un valor, un número entero. Y si el número me da menos de 75, me está indicando que el cráneo predomina en el diámetro antero-posterior y que es un cráneo largo. Y ahí voy a hablar del dólico céfalo. Y si encuentro que el valor me da de 80 o más, me está indicando que el cráneo es corto, pero ancho. Y ahí hablo, ¿no es cierto?, del braquicéfalo. Y si encuentro una proporción entre los dos diámetros, hablo del mesocéfalo. Habitualmente, ¿no es cierto?, no realizamos medición en el consultorio,
Pero si quisiera hablar de braquimeso o odólico, tendría que sacar el índice cefálico. Muchos simplemente con la inspección vamos dándonos cuenta de esa configuración y la vamos describiendo. Y es por eso que en la historia clínica nadie coloca cráneo braquicéfalo. Cuando vayan a hacer sus historias clínicas, lo primero que van a ver en el examen de cabeza, cabeza normocéfala, cabellos de implantación androide, ginecoide. Resulta que si veo el tamaño y veo que la cabeza, ¿no es cierto?, no guarda la relación o proporción con el resto del cuerpo y es grande, hablo de la macrocefalia. Y si veo más por el contrario que la cabeza, ¿no es cierto?, no guarda relación, y probablemente aquí a expensas, ¿no es cierto?, del cráneo, la cabeza es pequeña, voy a hablar de la microcefalia. Y si no veo estos problemas de pequeño o grande, ahí utilizo el término de normocéfalo, ¿no es cierto? Y eso es lo que utilizamos en la clínica comúnmente y lo van a hacer seguramente cuando ustedes estén ahí en el hospital. Pero ¿qué puede llevar al crecimiento de la cabeza? Tendríamos que pensar que hay muchos factores. Uno puede ser hereditario. Hay quienes tienen la cabeza, bueno, evidentemente con mayor proporción, pero eso es congénito, hereditario o adquirido, ¿cierto?, por la herencia. Pero también hay que pensar en algunas patologías. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la fascia de Marshall, donde evidentemente el niño cuando nace, las suturas y las fontanelas no están osificadas. Y eso permite la expansión. Y eso en algún momento, si va vinculado al exceso de líquido cefalorraquídeo, va a hacer que el cráneo crezca. Y en conjunto la cabeza también, por tanto puede ser una causa. Tendríamos que pensar que cuando hemos hablado de la acromegalia, dijimos, ya no va a haber crecimiento lineal y crecen los huesos cortos. Y va a haber un cierto crecimiento de los huesos de la cara. Por tanto, la cabeza también se va a hacer grande. Y dijimos, el paciente va a cambiar de sombreros, ¿no es cierto?, más frecuentemente por ese crecimiento. La acromegalia también es causa de macrocefalia. Pero también vamos a hablar de una patología en relación a la enfermedad de Paget, donde hace referencia a que el hueso se vuelve más espeso, más grueso, ¿no es cierto? Y seguramente cuando vamos observando las imágenes, aquí observamos justamente este espesor que está aumentada en relación al hueso de la bóveda craneana en este caso, ¿no es cierto? Evidentemente ahí hablamos de Paget. Pero ¿qué puede llevar a la microcefalia? Justamente defectos en el cierre, ¿no es cierto?, de las fontanelas y las suturas. Si las fontanelas y las suturas estuvieran osificadas todas, el cráneo se va a quedar pequeño, no va a crecer. Entonces se va a acompañar ¿de qué? De falta de desarrollo del encéfalo. Por tanto, estos niños sí o sí tienen, ¿no es cierto?, deficiencia en lo que es el intelecto, deficiencias intelectuales, porque el tema de que no hay un desarrollo, ¿no es cierto?, de la masa encefálica, porque el cráneo no lo permite. ¿Qué más podemos encontrar? Asimetrías del cráneo, porque seguramente aquí podemos ver que si la sutura sagital se fusiona y se osifica, ¿no es cierto?, va a aparecer el cráneo con una configuración, ¿no es cierto?, aguda en la región de la unión de los dos parietales. Y ahí comparan, ¿no es cierto?, con la quilla de un barco. Pues dice, ¿no es cierto?, la configuración del cráneo en forma de quilla, ¿no es cierto?, va a corresponder justamente a la sutura, o a la osificación, perdón, de la sutura sagital. Y eso lo vamos a llamar como escafocefalia. Escafocefalia. Pero ¿qué pasa si se osifica la mitad, por ejemplo, de la sutura coronal, o la mitad, en este caso derecha, de la sutura ganglioidea? Va a haber asimetría. Y aquí el cráneo no va a crecer, pero sí lo va a hacer en la otra mitad. Y empiezo a encontrar un cráneo asimétrico. Y ahí voy a hablar de la plagiocefalia. Estoy hablando ya de patologías. La escafocefalia y la plagiocefalia me están hablando ya de cierres precoces de las suturas. Como también cuando he hablado de la microcefalia, he hablado de las fontanelas y las suturas que se han cerrado. En algunos casos observamos, por diversas patologías, que el cráneo va creciendo, pero esta vez hacia arriba, como si fuera una torre. Y dijimos la tusicefalia, que podemos encontrar en el tema de la ictericia hemolítica o en el raquitismo. Esta plagiocefalia me va a mostrar entonces que defecto de cierre, un cierre precoz,
va a llevar a la asimetría del cráneo, permitiendo, ¿cierto?, el desarrollo de la otra mitad. Entonces, seguramente, en este caso, por ejemplo, ¿dónde tendría que pensar que están los posibles, ¿no es cierto?, problemas de osificación? ¿Dónde se ha osificado de manera precoz? La andoidea, muy marcado, ¿no es cierto?, vinculado a la mitad izquierda, ¿no es cierto?, mitad izquierda, que hace que ese lado no se desarrolle, pero sí el otro va continuando su crecimiento, ¿no? Bueno, palpación. El cuero cabelludo tiene una implantación que en algún momento hace referencia a las alopecias, ¿no es cierto?, que son propias o características del varón. Ya hablamos de la implantación pilosa de tipo androide. En cambio de la mujer es más redondeado, y eso hablamos de referencia del tipo ginecólogo. Seguramente las lesiones rasoneras las tendría que describir aquí. Si hablo de la hipotricosis, si hablo de las alopecias, ¿no es cierto? Y ahí las voy a ir mencionando en caso de encontrarse. El cabello puede ocultarme lesiones. El paciente llega con un trauma, con una lesión, no voy a saber si hay un hematoma, si hay una depresión, en algunos casos. En otros sí, a la inspección se puede ver. Y si no lo detecto a la inspección, tengo que pues constatarlo con la palpación. Y el poder palpar una masa blanda, fluctuante, ¿no es cierto?, posterior a un trauma. En otros casos, el palpar el cráneo, encontrar, ¿no es cierto?, un crujido, un crépito. Ese crépito, ¿no es cierto?, ese crujido tengo que relacionarlo tal vez a una fractura, que está deprimida. Tendría que ver la presencia, ¿no es cierto?, de sensación de burbujas que se van rompiendo en el tema del enfisema. Y ahí vamos, ¿no es cierto?, haciendo referencia justamente a la palpación. Vamos a mencionar que en el niño es importante la palpación, el tema de las fontanelas. Podemos observar movimientos anómalos, flexión, extensión, ya lo hemos mencionado, signo de Muset, insuficiencia aórtica, lo hemos dicho. Puede haber movimientos sin ritmo en las coreas. El temblor de reposo que podemos observar también en la cabeza del paciente vinculado al Parkinson. Entonces, en la palpación, esa diapositiva está para inspección. En la palpación debemos ser ordenados y empezar a palpar de la región frontal a occipital o viceversa, pero no debe haber región que no reciba la palpación por encontrar las diferentes lesiones. No siempre a la inspección puede corresponder, ¿no es cierto?, a lo real. Decía, el cabello puede ocultar lesiones cuando es bastante largo y abundante. Como también en esta imagen yo puedo observar y decir, aparentemente hay un hundimiento, ¿no es cierto? Pero seguramente, pues, evidentemente son pues situaciones, hasta que hemos hablado, que hay enfermedades en las cuales el hueso puede ser más grueso. Y ahí vamos viendo justamente que no hay el hundimiento que aparenta, y más por el contrario, simplemente la forma del cráneo está alterada por ese mayor desarrollo o mayor engrosamiento óseo, que lo habíamos referido, ¿no es cierto? Pero el cráneo no es regular, no es redondo, el cráneo es bien irregular, y donde hay inserción de tendones o de músculos, se desarrolla más hueso, y es lo que se llama como exostosis. La exostosis es el mayor desarrollo óseo justamente donde hay una inserción de estructuras tendinosas o musculares. La palpación. Tenemos 6 fontanelas, de las cuales 2 son las más importantes en cuanto a su palpación. La anterior o pregmática, de forma romboidal, la de mayor volumen, y la lambdoidea de forma triangular o posterior. Que seguramente en la evaluación tenemos que recordar que una de las primeras fontanelas que se cierra justamente en la posterior, a los 2 meses, ¿no es cierto? Por tanto, muchos niños, ¿no es cierto?, que vienen, por ejemplo, a los 6 meses a control, ya no debe palparse la fontanela. Pero no lo hace así la anterior, que tarda más, de 1 año y medio hasta los 2 años. Por tanto, un niño de 2 años no debe ya sentirse, ¿no es cierto?, esa fontanela anterior. Si la fontanela anterior está abombada, está tensa, en un niño, ¿no es cierto?, que acaba de nacer, tendría que sospechar en hidrocefalia o algún defecto del sistema nervioso que está ocupando espacio y que está haciendo el aumento de la presión intracraneana. En un niño que está deshidratado, cuando la mamá le trae hacia lactante, ¿no es cierto?, con la fontanela hundida, tendría que empezar a un causal de la deshidratación, por ejemplo. El terium, asterium, que no lo palpamos, derecho izquierdo. La palpación de la cara no se la hace de rutina,
Pues se puede palpar los puntos frontales buscando dolor, sinomaxilares buscando dolor. El trago, sobre todo en los niños, que si provoca llanto o dolor, me orienta a la otitis. Los puntos dolorosos frontales y sinomaxilares a la sinusitis. Son puntos que los debo considerar. No se percute el cráneo, pero si quiero percutirlo voy a hacer de manera directa en el vértex, y el sonido que puedo escuchar en una hidrocefalia es como una vasija rota, dicen. Si comparamos esas ollas de barro, ¿cierto?, y la rompemos y la golpeamos, suena como si fuera hueco, vacío, y esa sensación la vamos a sentir cuando tengamos una hidrocefalia, y es lo que se conoce como el signo de Macewen. Sin embargo, también podemos percutir, ya un poquito va a dar la función neurológica, la glabela, reflejo glabelar, la región superciliar, y en cada percusión debo encontrar la contracción de los orbiculares. Si presento varias contracciones del orbicular, lo voy a asociar a pacientes con Parkinson, pacientes con demencia senil, pacientes con tumor cerebral frontal, y ese es el signo de Myerson. Para ir terminando, estamos, ¿no, Mora? Ya a la vez vamos a recurrir a auscultar la región de la bóveda craneana, solo si sospecho aneurismas o fístulas a nivel de las arterias. Cierre los ojos, abra los ojos, abra la boca, cierre la boca, sople, silbe, muestre dientes, para ver y comparar, ¿cierto?, los surcos. Frunza las cejas para ver los surcos de la frente, para ver la simetría del surco nasogeniano, la comisura, para sospechar en algunos casos parálisis facial, que ya la habíamos llevado, ¿no es cierto? Y aquí vimos que justamente la parálisis facial nos va a dar signos para poder diferenciar una central de una periférica. Pues si tiene un paciente que está con los párpados descendidos de manera simétrica los dos, dosis palpebral, no voy a sospechar de parálisis facial, voy a sospechar de miastenia gravis, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a encontrar varios signos a tomarlos en cuenta. Con estos dos términos termino. Agnata, falta de desarrollo del maxilar inferior. Prognata, mayor desarrollo de un maxilar o de los dos. Cuando habíamos hablado del prognatismo, por ejemplo. Prognatismo. Vamos a quedar aquí. Mañana continuamos con cabeza.